Gracias. Pues muchas gracias a todos y a todas. Es un placer tenerlos, aunque sea de visita virtual, en las instalaciones de la Facultad de Historia, reconocer el trabajo que han elaborado, siempre un texto que lleva implícito el trabajo colaborativo, pues es una distinción para todos nosotros. Así que yo les agradezco que dentro de los sellos de este libro que el día de hoy se presenta, pues esté el sello editorial de la Facultad de Historia. Espero que sigamos trabajando conjuntamente, que podamos tener otras publicaciones, intercambios, acercamientos no solamente de carácter académico, de difusión, sino también aquellos que tienen que ver con las relaciones y vínculos que se pueden dar con nuestros estudiantes. Pues bienvenidos a nuestra casa y le doy la palabra a la maestra Graciela Sánchez para que haga la coordinación de esta presentación. Aquí vamos a estar acompañándolos y muchas felicidades por el libro que hoy se presenta. Adelante. Muchas gracias, doctora Tere. Buenas tardes a todas, a todos, a quienes se conectan desde las aulas, ¿no? Es decir, a los compañeros estudiantes, a los compañeros académicos. Tenemos compañeros del Instituto de Investigaciones Históricas, a gente, aquí veo de la Autónoma de Querétaro, de la Autónoma de Sinaloa, bueno, y pues nuestros invitados especiales para la presentación de este libro que se titula Epistemología de la Historia y la formación de historiadores en el siglo XXI, que es un libro colectivo y es resultado del trabajo que se hace dentro de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus cuerpos académicos, en este grupo de colegas que nos dedicamos no solamente a hacer historia, sino formar a los historiadores. Y esto, bueno, desde nosotros como Facultad de Historia en la Universidad Michoacana, pues en todo este tiempo de colaboración ha sido muy importante el estar mirándonos hacia adentro, ¿no? Y poder estar construyendo con los colegas de todo el país en este trabajo colectivo. Así que bueno, el día de hoy nos acompaña la doctora Irma Hernández Bolaños y el doctor Arturo Carrillo, quienes van a ser los que van a presentar este libro. Ellos también coordinaron este libro junto con la doctora Elba Rivera y su servidora, y es, bueno, decía yo, parte de un trabajo colectivo. Así es que por el orden de participación que van a tener, les leeré también algunos datos curriculares de nuestros invitados que hoy en día, bueno, nos permiten sentir el calor de Sinaloa, ¿no? Y la frescura también, al menos puedo decir, de los paisajes que Irma nos comparte, de los lugares en los que ella anda. Así que bueno, hablemos de Irma. Irma Hernández Bolaño es licenciada en Historia por la UNAM, de la FES Acatlán. Ella es también maestra y doctora en historiografía por la UAM Azcapotzalco. Es profesora de tiempo completo definitivo en la licenciatura en Historia en la UAM Iztapalapa. Dentro de esto es profesora del núcleo básico del posgrado en Humanidades en la línea de Historia dentro de la UAM Iztapalapa, así como profesora de asignatura en la licenciatura de Historia en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la FES Acatlán. Irma ha tenido diferentes premios y reconocimientos en sus trabajos de tesis. En la tesis de licenciatura, que se llamó Juárez en la Intervención, algunas visiones historiográficas, que fue premiada en el año 2006 en el concurso nacional convocado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Colegio de México, conmemorando el bicentenario del natalicio de Benito Juárez. También su tesis de maestría, titulada Manuel Martínez Gracida y su visión del indio oaxaqueño, fue acreedora dentro de los premios del INA
al reconocimiento Edmundo O'Gorman como mejor tesis de maestría en historiografía y teoría de la historia en el año 2011, y su tesis de doctorado titulada La construcción del conocimiento sobre el territorio nacional y estatal y su enseñanza, una visión a través de los catecismos geográficos, obtuvo la mención académica 2018 que otorga la UAM. Ha participado en diferentes publicaciones y, bueno, ponencias nacionales e internacionales, y, bueno, pues ella cultiva dentro de sus líneas de conocimiento especialmente la historiografía en México, historia de la educación, la geografía histórica, la historia de Oaxaca en el siglo XIX, historia e historiografía sobre el porfiriato, las redes intelectuales en el siglo XIX y también sobre el discurso e imagen. Así que, bueno, pues no solo decirle, doctora Irma querida, muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Voy a leer ahora la semblanza del doctor Arturo Carrillo Rojas, quien es licenciado en Economía, es maestro en Historia Regional y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él es profesor investigador, jubilado de la Facultad de Historia, actualmente recontratado en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la misma universidad. Es integrante del Colegio de Historiadores de Sinaloa, AC, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2001, y en reconocimiento a su trayectoria profesional, en la convocatoria del año 2019 por el Colegio de Profesionistas de Sinaloa, ha sido también miembro corresponsal nacional de la Academia Mexicana de la Historia por Sinaloa. Tiene diferentes líneas de investigación, como son la historia empresarial, del agua, de la agricultura, de temas de educación y también sobre la tecnología. Es autor y coautor y coordinador también de diferentes obras. Entre ellas está Vida Económica, en el tomo 2 de la historia temática de Sinaloa, publicada por Conaculta y la ISIC, o el ISIC más bien. Agricultura empresarial en el norte de México, publicado por Plaza y Valdés en el año 2016. Y bueno, últimamente la agricultura comercial en Sinaloa en el siglo XX, por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 2021. Así es que, bueno, pues ellos son nuestros presentadores y comentaristas de lujo sobre este libro titulado Epistemología de la Historia y la Formación de Historiadores en el siglo XXI. Así es que, bueno, bienvenidos. Irma, tienes la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, deseo agradecer la invitación a la maestra Graciela Sánchez Almanza para presentar este libro, La epistemología de la historia y la formación de los historiadores en el siglo XXI. En el 48º aniversario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por lo que hoy nos encontramos en un ámbito festivo. Festivo por la universidad y por la presentación de esta obra, coordinada por Arturo Carrillo, Elba Rivera, Graciela Sánchez y una servidora, y publicada de manera digital por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Voy a iniciar con una pregunta que casi todos nos hacemos cuando vamos a una presentación de los libros, ¿no? A una presentación del libro. ¿Por qué recomendar la lectura de este libro? Y casi siempre todos decimos, ¿no? Bueno, es que me están obligando a entrar, es que, no sé, ¿no? Parece interesante la portada, me interesa un artículo, etc. En primer lugar, debo indicar que en el ámbito en el que nos desarrollamos, las publicaciones son sustanciales para conocer inquietudes, propuestas, escuelas historiográficas, problemas, entre otras cosas. Y adicional a lo anterior, este libro contribuye en varios sentidos. Creo que eso es lo que nosotros esperamos cuando adquirimos o llega a nuestras manos una obra, ¿no? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué cosa me va a dejar esta lectura?
Y es precisamente ahí donde yo les indicaba que la obra contribuye no solo al conocimiento de la disciplina histórica, porque eso creo que es importante que lo reconozcamos. Lo decía hace un momento la maestra Graciela, somos formadores de historiadores, entonces debemos de conocer los problemas de la disciplina, pero también debemos de ubicar el debate sobre la profesionalización de la misma y los alcances que nos proponemos desde las distintas universidades del territorio mexicano. Esto forma parte de la construcción de esta obra. Por ello, esta obra pretende profundizar en diferentes aspectos de la epistemología de la historia y la formación de los historiadores, desde una parte no solo teórico-metodológica de la disciplina, sino también ubicamos ejemplos que nos muestran la praxis del proceso educativo, donde intervienen una serie de factores relacionados con el conocimiento histórico y, lógicamente, con su enseñanza y la formación. Así podemos decir que en la década de los 70 del siglo XX se generó una crisis de paradigma en la historia, donde se cuestionó su estatus epistemológico y donde la fragmentación de su estudio fue evidente. Los campos y objetos de estudio se multiplicaron y lo anterior se reflejó fuertemente en el ámbito de la profesionalización de los estudios históricos. El hecho de reflexionar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué o quiénes lo hacemos, nos lleva incluso a legitimar nuestras acciones y prácticas como elementos sustanciales para nuestra disciplina, ya que no solo nos hace cuestionarnos sobre problemas relacionados con el conocimiento histórico y su legitimidad, sino sobre su aplicación en los sistemas educativos internacionales, nacionales y los problemas locales. Cada universidad, cada institución tiene sus propios problemas, no solamente de vallas curriculares, sino también sociales. ¿De dónde vienen nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros hacer en la formación de los futuros historiadores? En el caso de la docencia, ambos niveles son los que debemos atender constantemente y pocas veces los académicos de la historia deciden reflexionar sobre la enseñanza de la historia y los procesos educativos. Generalmente se está pensando solamente en la investigación temática o teórica de la propia disciplina. Se nos olvida a veces que somos formadores y que nuestra gran aportación social es esa, formamos generaciones. Como les decía, ¿no? En el caso de la docencia, nosotros vemos toda esta problemática y esa es una de las grandes virtudes de esta obra, ya que logró reunir experiencias educativas, escenarios comunes, pero también diferentes, así como una amplia discusión sobre lo que desde distintas instituciones universitarias, de manera colectiva o individual, se ha propuesto, pero sobre todo, cómo se ha aplicado eso que se propone, ¿no? Porque podemos dejar todo en la teoría, pero cuando lo bajamos a los casos específicos de nuestras localidades, de nuestros alumnos, ahí podemos encontrar muchas áreas de oportunidad. De tal manera que cuando nosotros vemos las experiencias prácticas en el aula, como las experiencias reflexivas que se muestran bajo el análisis de los planes de estudio, por ejemplo, vemos cómo los autores nos permiten tomar conciencia sobre las acciones y los temas que en realidad en la actualidad nos preocupan y al mismo tiempo nos ocupan a nosotros no solo como historiadores, sino como docentes universitarios. ¿Qué les preocupa y ocupa a los alumnos, a los egresados? Y también a los docentes que en algún momento se vuelven gestores universitarios. Todos estos elementos los encontramos nosotros reunidos en esta obra. Las ideas que se comparten en este libro surgieron básicamente del intercambio y la preocupación que se generó a través de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus cuerpos académicos, con la intención de aportar desde muy diversos ángulos a los cambios continuos de nuestra sociedad,
que impactan no solamente en los sistemas y los procesos educativos, sino también qué se prioriza sobre el ámbito escolar y cómo le vamos a hacer nosotros frente a las exigencias actuales. El mundo cambia constantemente, nuestra disciplina también, y ni qué decir de las generaciones que llegan a las aulas. En esta obra nosotros vamos a encontrar en 225 páginas divididas en 3 partes, que son la epistemología de la ciencia y su enseñanza, los planes de estudio, perfil de ingreso y titulación, y experiencias docentes, estudiantes y egresados, que además está integrada de 17 capítulos. Vamos a encontrar no solamente la participación de investigadores, sino también de docentes. Algunos alumnos también van a participar. Esto enriquece la obra porque la hace multigeneracional. Van a participar docentes, investigadores, alumnos egresados de distintas generaciones, de distintos lugares, y el eje central también va a ser diferente y múltiple. Ahí encontramos estas relaciones en el aula, cuya inestimable experiencia enriquecen las propuestas y el camino de los docentes investigadores hacia la comprensión de la comunidad escolar y de los procesos educativos en México. Si nosotros hacemos una revisión al interior, incluso de nuestros programas de materia, nos vamos a dar cuenta cómo constantemente los estamos cambiando. Cambiamos desde perspectivas, temas, intereses, bibliografía, propuestas, y muchas veces eso viene a través de nuestros alumnos, que traen ideas frescas, nuevas, y que también nos permite como poder relacionar con todo lo que está surgiendo en nuestra institución. En la primera parte de esta obra, que lleva por título La epistemología de la ciencia y su enseñanza, que además está compuesta de 6 capítulos, vamos a ver toda esta diversidad. En el primero de ellos, Edgar Gómez expone un diagnóstico del aprendizaje histórico que presentan estudiantes de bachillerato en el modelo de centros escolares en el estado de Puebla. ¿Qué significa? Que él egresó de una institución universitaria que ya está en el ámbito laboral de la docencia, y que él mismo observa cómo se desempeña en el bachillerato la disciplina histórica. Este trabajo se centra en la valoración de 5 variables de estudio, algo que podría parecer muy sencillo, pero que en realidad no lo es: el conocimiento, la comprensión y el análisis histórico, así como su uso, o sea, no solamente el conocer, sino cómo lo aplicamos. Además, incluye la cuestión de la metacognición histórica. Esto es interesante porque le da un enfoque formativo a la historia. Y muchas veces pues nos preguntan los alumnos que sus papás, sus amigos les dicen, ¿no? ¿Para qué sirve la historia? Ustedes pues no hacen una operación, no construyen un instrumento nuevo, pero en realidad somos formadores. Y en la medida que nosotros enseñamos a otros más jóvenes, estamos realmente mostrando cuáles son las habilidades y el quehacer de la disciplina. En este enfoque de interpretaciones y la renovación constante de interrogantes, métodos y hallazgos, encontramos finalmente el objeto de estudio de la sociedad. Y se centra además en qué ocurre con la historia en la educación media superior. Esa es la gran fortuna de este primer escrito de Edgar Gómez, ¿no? Que nos hace pensar y nos hace ubicar una revisión constante en este nivel educativo. Pero también encontramos en esta obra que los problemas sociales van a estar presentes y que van a ser un reflejo en el aula, y que es sustancial por parte del profesor detectarlo y contribuir, ser un agente para encontrar la solución de ellos. Por ejemplo, esto se presenta en el segundo artículo: Cultura de la paz frente a los asaltos de la violencia en la historia, experiencias en el aula. Seguramente, si nosotros pensamos, no sé, en los 80,
estaríamos alejados de comprender cómo enfocarnos en la cultura de la paz. Este trabajo de José Domingo Carrillo Padilla y Elida María Tedesco nos relatan cómo las renovaciones historiográficas en América Latina, iniciadas desde las primeras décadas del siglo XX, pusieron en relieve nuevos temas en la agenda de los estudios sobre el pasado, en particular la denominada historia reciente. ¿Cómo nos acercamos a ese método de investigación que además es muy atractivo para los jóvenes? Sobre todo cuando las experiencias del pasado reciente, tuvieron trágicas consecuencias para la sociedad o para un grupo étnico en particular. Y cómo ubicar dentro de la historia y dentro de la metodología a las sociedades posconflicto. Las narrativas que explican el por qué las sociedades han recurrido al uso de la violencia en distintas ideologías, posicionamientos políticos, raciales, religiosos, y que además en el aula debe ponerse atención a los procesos de resolución pacífica de los conflictos, de forma tal que se fomente la cultura de la paz. Esto lo encontramos en varios estados, ¿no? ¿En cuántos de nuestros estados no vivimos en violencia? Y esto afecta también en el aula. Este tema va de la mano con lo planteado por María del Rocío Ochoa García, Julieta Argos Chigo y Ana María del Socorro García, en el capítulo 3 sobre la importancia de contar con una experiencia educativa que aborde la perspectiva de género en el plan de estudios de la licenciatura en Historia de la Universidad Veracruzana. Nosotros debemos de ubicar en estos grandes temas de la historia y dentro de las problemáticas sociales, cuáles son esos ejes que inciden mucho en nuestros alumnos. Y sin duda, la cuestión de género ahorita está permeando todos los estudios históricos. Es precisamente aquí donde nos muestran los autores que la historia de género en el contexto universal, además de incluir en ella a la historia de las mujeres, tendría como objetivo promover una cultura de respeto e igualdad entre el alumnado, tanto en su espacio educativo como en otros espacios de su vida cotidiana, de tal forma, como les enunciaba, que el profesor no solamente debe de estar metido en su materia, sino también en la problemática que va a estar inmersa en el aula. Por otra parte, en el capítulo 4, introduciendo a la enseñanza de la historia, una propuesta de programa en el Seminario Didáctica de la Historia, Víctor Armando Yáñez Flores muestra cómo la práctica docente es uno de los campos laborales más importantes para los egresados de las licenciaturas en Historia en el contexto de nuestro país. Para los alumnos que están escuchando esto y que quizá nos quieran hacer preguntas, pues ellos también tienen que reflexionar sobre, en realidad, ¿estamos preparados para enfrentar los retos que implica estar a cargo de la formación de un grupo de estudiantes de nivel básico? Y al mismo tiempo nosotros como profesores también hacernos esas preguntas. Y es por ahí donde nos lleva este capítulo. Nos dicen las autoras que la respuesta a esta pregunta va a depender de diversos factores. Entre ellas, y quizá el más importante, es conocer qué tanto se le da valor en el currículum de las licenciaturas en historia, a los seminarios o contenidos que se enfoquen en dotar de habilidades y herramientas a los futuros historiadores, para que sean capaces de contribuir a formar personas críticas con conciencia histórica que colaboren a solucionar problemas que afectan a nuestra sociedad. Y eso es vital. Como estamos inmersos en este capítulo epistemológico, también nos debe de llevar a reflexionar sobre la búsqueda de propuestas en el ámbito de la enseñanza. Y es precisamente ahí, en el capítulo 5, titulado Ver la historia desde el cine, el séptimo arte como instrumento de análisis histórico para la experiencia educativa de México contemporáneo, donde Jorge Rodríguez Molina y Julieta Arcos Chigo
muestran la utilidad que ha tenido para algunos de los profesores que imparten la experiencia educativa de México contemporáneo en la Universidad Veracruzana, la utilización de películas para facilitar la comprensión del desarrollo de la sociedad mexicana, desde lo social, lo cultural, lo político, educativo, económico, de las mentalidades y sobre todo de la vida cotidiana, desde los años 40, 50 del siglo XX. Y es precisamente aquí donde tenemos otra gran área de oportunidad, los historiadores. No es simplemente sentarse, ver una película y decir qué bien actúan, cómo lloran, cómo ríen, sino emplearla como una fuente para la historia. Y puede ser también un objeto de investigación de lo histórico. Y es precisamente ahí en esa parte teórica metodológica de lo visual, de la historia cultural, donde también los alumnos tienen un gran interés, que es lo que nos muestran, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana. En esta primera parte también se reflexiona no solo sobre problemas de la licenciatura, también se observa la relevancia del posgrado. Y es precisamente ahí donde yo vinculo este último artículo de capítulo de la primera parte con todo lo que había señalado con anterioridad. Aquí, María del Refugio Magallanes Delgado, Ángel Román Gutiérrez y Norma Gutiérrez Hernández nos muestran en su escrito la profesionalización de la docencia en la enseñanza de la historia, 3 experiencias de posgrado en Zacatecas, cómo después de 2009 se inauguró una nueva fase de la profesionalización docente, caracterizada por la emergencia de posgrados disciplinares que ofertaban las escuelas normales, las universidades públicas y también las privadas. Esta investigación presenta 3 experiencias académicas de posgrado en el que en la segunda década del siglo XX se crearon y funcionaron para incidir en la innovación y en la mejora educativa estatal. Aquí lo que debemos preguntarnos es cuántos de estos posgrados nos muestran un ámbito de especialización o hiperespecialización de la disciplina y cuántos en realidad ayudan también a profesionalizar la práctica docente. Un ámbito donde muchos de los egresados de las licenciaturas transitan cotidianamente. Nosotros en algún momento lo hicimos. Los alumnos también lo van a hacer. En la segunda parte de esta obra, planes de estudio, titulación, experiencias docentes, estudiantes y egresados, me voy a detener en un par de capítulos. Aquí vamos a encontrar que, sin duda, las licenciaturas en historia de nuestro país forman parte de un engranaje muy complejo y se tiene que reflexionar desde distintas aristas, como lo demuestran desde algunos de aspectos así muy puntuales. Guadalupe Santiago Quijada y María Socorro Aguayo Ceballos en el seguimiento de egresados de la licenciatura en Historia, percepción de su formación académica y oportunidades de cambio para la mejora del plan de estudios, donde se indica que desde su creación en 1999, el programa de licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se ofertó con un énfasis en la formación de investigadores o de historiadores. No obstante, lo que yo decía hace un momento, la inserción en el mercado laboral obligó a la coordinación a realizar cambios necesarios pertinentes. Las adecuaciones se implementaron una década después, por lo que es oportuno conocer las percepciones de sus egresados. En este estudio se presenta la percepción que tienen los egresados acerca de su formación académica y sus propuestas de cambio para mejorar el plan de estudios y con ello favorecer su acceso al mercado laboral. Casi siempre cuando somos estudiantes de las licenciaturas, pensamos que todo se toma o todas las decisiones se toman sin contar o sin enunciar a los alumnos o a los egresados, pero en realidad no es así.
Y esto se lo digo a nuestros alumnos que están ahorita presentes en este momento, ¿no? No es así. Se les toma también opinión a los alumnos. ¿Cómo ha sido su tránsito en la licenciatura? ¿Qué observan? ¿Qué ven? Desde las evaluaciones que hacen a los profesores y que en realidad, más que un castigo, como muchos lo ven, es una retroalimentación donde nosotros vemos, ¿no? Cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos, cómo vamos a mejorar esa situación, porque no podemos seguir con ese aprendizaje monolítico. Y en este caso también se muestra cómo los egresados participan. Ellos ya cursaron todo el plan de estudios, ya están en el ámbito laboral y qué nos pueden aportar a las licenciaturas para mejorar. Siempre se está pensando en eso, en mejorar. En este proceso complejo de los planes de estudio, se van a ir delineando algunos procesos también de estancias profesionales, como refieren Teresa de Jesús Corral González y Maribel Reina Rubio en su capítulo que tiene por título Proyectos de estancia profesional de la licenciatura en Historia. Plan de Estudios, Currículum 2004 de la UAM, donde las autoras muestran cómo funciona la unidad de aprendizaje estancia profesional de la licenciatura en Historia, según el plan de estudios del 2004 de la Facultad de Humanidades de la UAMX. ¿Y cuáles han sido los diferentes proyectos que han planteado los disidentes, así como los alcances y aportaciones que estos han tenido en su formación, de acuerdo a cada una de las áreas de acentuación y que forman parte sustancial de la licenciatura de esta institución, ¿no? Aquí también a los alumnos quiero decirles que las licenciaturas en historia, aunque comparten rasgos comunes, hay también grandes diferencias y siempre se está pensando qué tipo de historiador vamos a formar en esta institución. ¿Cómo vamos a contribuir no solamente a su formación, sino cómo se van a insertar en el ámbito laboral? Esa es una preocupación que en realidad tenemos y que muchas veces quizá no se percibe en el aula. Por eso es necesario que ustedes nos apoyen con la retroalimentación, porque ahí es donde nosotros también podemos hacer ajustes en los planes de estudio. Esta obra trae una diversidad, una multiplicidad de propuestas, propuestas que además sí se han llevado a la práctica. Como les decía, no quedan flotando como una idea, sino que los profesores los implementan y que nos muestran los resultados de ese ejercicio que han hecho. Yo enunciaba hace un momento que también es vital que los profesores, investigadores, gestores, que también están presentes, lean la obra, porque ahí también nos enteramos de toda la problemática que hay común y diversa, y eso enriquece mucho a la formación que nosotros tenemos al interior de cada una de nuestras instituciones. Y esto que les muestro solamente es como una pequeña mirada o una ventana hacia todo lo que nos muestra este trabajo. Y yo quiero ahí dejar mi participación para que continúe el doctor Carrillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Irma. Un aplauso por ahí hacia la señal también. Paulina, ¿no? Vamos a escuchar la intervención del doctor Arturo, pero antes quisiera hacer mención, bueno, pues de la presencia también de la presidenta de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus cuerpos académicos, de María de los Ángeles Itlárez García Murillo, que bueno, pues la saludábamos hace rato, pero también es muy importante su presencia, quien además también es la directora de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿sí? También ya está aquí, ya andaba conectada, pero ya se pudo instalar nuestra querida Elba Rivera Gómez
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Elba, muchas gracias por estar aquí, quien además, bueno, también nos dirige en el comité editorial de la Renalica, ¿sí? Igual también dentro del comité está Paulina Latapie Escalante, que ya mencionábamos hace rato. Paulina, pues, saludarte desde que está ella en la Universidad Autónoma de Querétaro, y bueno, varios compañeros de la red que están aquí. Entonces esto es una verdadera reunión de historiadores de esta red, de quienes estamos haciendo y formando a los historiadores. Irma, muchas gracias por esta forma de pasearnos por este libro tan importante que, pues como lo pensamos, ¿no? Lo trabajamos desde recibir estas aportaciones y todo. Bueno, nos metemos en esa dinámica, y lo que acabas de recordarnos por los contenidos es muy valioso, justamente, ¿no? En este soporte electrónico que finalmente le pudimos dar, y que, bueno, dices bien, ¿no? Es para que entonces lo consultemos, y sepamos y conozcamos cómo estamos haciendo esta epistemología de la historia y esta formación de los historiadores. Irma, muchas gracias. Y así que, bueno, doctor Arturo Carrillo tiene la palabra. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Algunos ya lo había saludado. Quiero empezar pues agradeciendo la invitación a comentar el libro a la doctora Graciela Sánchez Almanza. También saludar a María Teresa Cortés Zavala, directora de la facultad, que hace ratito que no nos veíamos, pero otra vez tengo el gusto de volvernos a encontrar en este evento. Yo coincido con la doctora Irma precisamente que de los libros hay que buscar qué es lo que nos atrae. A veces uno busca en un libro que sean como monotemáticos, que vengan un tema tratado desde diferentes puntos de vista, y ahí se reúne todo, y ahí vamos a encontrar lo que ocupamos sobre este tema. Ese es un tipo de libros. Pero hay otro tipo de libros como este, que es el caso, en el cual hay una diversidad de temáticas unidas, ¿verdad? Por diferentes factores, pero que realmente pues, son muchos. Entonces ahí la ventaja de ese tipo de libros es que nos permite una visión multifacética de un tipo de problemas. Yo creo que el encontrarnos con aspectos de epistemología, de planes de estudio, de criterios de ingreso, de formas de impartir la docencia, desde formas de titulación, características de los egresados, etcétera, pues es algo que difícilmente vamos a encontrar a veces en libros monográficos. Entonces, por eso a mí sí me gusta en lo particular encontrarme, leerlos, devorarlos, verlos en su conjunto, este tipo de libros. Pero también, a veces, de acuerdo al tema que esté investigando, pues reúno los libros que se refieren así a diferentes temas y saco la problemática o el aspecto del problema que me esté investigando. Por ejemplo, en la última reunión que tuvimos de los historiadores de la red, el tema que presentamos tiene que ver con la movilidad estudiantil, por ejemplo. Entonces, en este libro precisamente viene un aspecto de la Universidad de Michoacán sobre la movilidad estudiantil. Entonces, ahí la información pues es rica, verla de esta universidad, buscar en otros libros y encontrar otras problemáticas parecidas y luego relacionarlas y juntarlas y sacar una sola conclusión. Entonces yo creo que esa es una ventaja de ese tipo de libros. Continuando con los comentarios que nos estaba haciendo la doctora Irma, podemos ver el siguiente capítulo que se titula ¿Quiénes son? Generación 2017, Licenciatura de Historia, UAM Iztapalapa, de Irma Guadalupe Cruz, Irma Hernández Bolaño y María Antonieta Pacheco. Este texto está muy interesante porque se abocan sobre todo a estudiar el perfil de ingreso de los alumnos de esta licenciatura en el 2017. O sea, quiénes eran, qué características tenían, qué motivaciones, los movieron a ingresar a esta carrera. Se hizo una encuesta
es una ventaja también del trabajo que está basado en encuesta, no es una cuestión bibliográfica únicamente. Se aplicó 80 alumnos de primer ingreso y se les analizó varias características. Por ejemplo, ¿cuáles son sus aspectos socioeconómicos? O sea, ¿qué características tienen? Tanto de la edad, el nivel de los padres, la formación, etc. Entonces ahí por mencionar algunos aspectos, se identifica que la mayoría fueron jóvenes. Por cierto, algo que me llamó la atención es que casi la mitad trabajaban, o sea, no son hijos de familia que los mantienen y van a estudiar, sino que la misma sociedad pues, los ha obligado a trabajar y estudiar. Y otra también que me llamó la atención es que vienen de padres ya no campesinos, obreros, etcétera, empleados, sino muchos son padres que tienen estudios universitarios. Entonces eso les permite llegar con cierta formación. Otro aspecto que se indagó, ¿verdad?, es sobre las motivaciones para su ingreso. Ahí se ve cuáles son los motivos, o sea, cuáles son los gustos que tienen esos alumnos, qué aficiones, qué valores, ¿verdad? O sea, cómo se relaciona con la carrera de historia. También, por cierto, creo que, o tal vez sea una licenciatura, vamos a decir, con características medias, porque no todas se da lo mismo, pero la mayoría mostró su gusto por la lectura, que es una de las características básicas para un estudiante de historia. También ellos se conciben como buenos estudiantes, no tal vez como los mejores, pero sí buenos estudiantes. Y por cierto, en la cuestión de cuando se ven las generaciones, que algunos buscan más el compromiso social que la búsqueda de la verdad, ellos se inclinan más como por la búsqueda de la verdad, encontrar qué es lo que hay atrás de las cosas, la explicación de las cosas. O sea, características que les facilitó pues una carrera como es historia. Y finalmente, ya algo más relacionado con la carrera, se ve que la mayoría tiene un gusto por el conocimiento histórico, o sea, lo manifiestan abiertamente. Y entre los planes que tienen al estudiar esta carrera, no andan tan perdidos. O sea, ellos dicen pues que quieren o ser docentes o investigar o dedicarse a la difusión. O sea, a mí realmente me sorprendió que esa encuesta nos da un perfil adecuado para alumnos que van a ingresar a historia. Ojalá que todos los alumnos en todas las escuelas fueran así, pero como ya se comentó, la diversidad de escuelas, la diversidad de regiones, la diversidad de programas influye para que haya diferentes niveles, tanto de ingreso, de características de los alumnos, de características de los historiadores que vamos a formar. Entonces, pero me parece muy buena referencia, que ojalá que se pudiera replicar en otras escuelas. O sea, un cuestionario, una buena encuesta que nos ubique qué tipo de estudiante de ingreso estamos recibiendo para adecuar o modificar en lo posible las características de nuestra enseñanza, de lo que vamos a ayudar a formarlos. El siguiente trabajo, va a articular dos conceptos: el de generación, que ya lo mencioné ahorita, que es un concepto que a mí me gusta mucho y me interesa mucho, y el de titulación. Se denomina Estrategias de Titulación Diversificadas, un desafío ante las generaciones actuales, de Paulina Latapí. Ella discute el término millennial o generación Y, que son, bueno, hay una discusión ahí, pero más o menos los nacidos entre el 80 y antes del 2000, vamos a decir así, el 98, las últimas 2 décadas antes del 2000, que son la generación que ahorita está estudiando y con la cual estamos trabajando. Y lo va a vincular a la formación de los futuros historiadores en las licenciaturas de nuestro país. O sea, ¿qué características tienen estas generaciones? Y de ahí, ¿cuáles pueden ser adecuadas para que la propuesta que se haga se relacione más con ellos, sea más acorde con el perfil de estos estudiantes? Llama la atención cómo existe algunas características comunes a una generación. Creo que eso se va a presentar siempre. Las generaciones, como ya decía Ortega y Gasset, se parecen más a su época que a sí mismos. O sea, tienen algo que los identifique entre sí, pero también tienen características diferentes. Y otra cosa que me tocó estudiar hace mucho, que es que en una generación, aunque tengan más o menos el mismo rango de edad, se mezclan. Es decir, algunas tienen
aspectos muy nuevos, algunos, o sea, cosas casi de una futura generación, otros tienen aspectos que son comunes y otros que tienen aspectos como que son más atrasados, o sea, que tienen características que van a pertenecer a una generación pasada. Entonces, querámoslo o no, cada generación va a mezclar ese tipo de características. Y yo creo que por las opiniones de los alumnos, pues se refleja eso. O sea, que no se identifican exactamente con todas las características, pero hay algunas comunes. Por ejemplo, el hecho de su familiaridad con las tecnologías digitales, o sea, el hecho mismo de que tengan más acceso al conocimiento que otras generaciones pasadas. O sea, son rasgos que se están caracterizando a estas generaciones. Entonces, eso había que tomarlo en cuenta en nuestras formas de formar al historiador, porque realmente los profesores tenemos también que irnos adecuando al tipo de estudiante que tenemos. Eso a mí me llegó y me caló hondo, porque ya en mis últimos años de edad que he estado dando la docencia, que he estado impartiendo clases, a veces pienso, digo, pues como que yo ya pertenezco, como que lo que yo enseñaba hace 20, 30 años, pues es muy diferente al tipo de alumnos a los que les tengo que enseñar ahora. Y a veces el tiempo cambia, las cosas cambian tan rápidamente que uno como que se va quedando atrás. Pero creo que eso, en lugar de ser motivo de desilusionarnos, debe ser motivo de poner más atención a cómo se están moviendo estas nuevas generaciones. Entonces, eso tiene que ver, y lo relaciona Paulina Latapí, con el problema de la titulación. O sea, ¿qué formas son más adecuadas ahora para la titulación de estos alumnos? Porque ella detecta que hay una baja, como que está bajando la titulación por tesis, y ante la diversificación de formas de titulación, pues los alumnos optan que por el promedio, que por la memoria, que por algún otro criterio para titular. Pero nosotros, yo creo que correctamente debemos seguir insistiendo en la tesis, en lo más posible, buscando qué características puede tener para que esos alumnos se formen y puedan seguir estudiando y trabajando en mejores condiciones como historiadores. El siguiente trabajo se denomina Ámbitos de desempeño terminales en la historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de Laurelena Dávila. Aquí se aborda una problemática existente en esta universidad, porque a partir del Plan de Estudios 2014 se definió que debía haber una relación entre los trabajos terminales y los diferentes ámbitos de desempeño del historiador. O sea, que también es correcto. O sea, no nada más que el estudiante agarre lo que primero que se le ocurra, sino que busque cuáles son los ámbitos de desempeño en el que el historiador, en este caso de esta universidad, se va a desenvolver. Y identifica algunos, pero no nada más se enumera, sino que los discute. Por ejemplo, la enseñanza de la historia, que va a tener características diferentes, por nivel básico, medio, superior. Estamos ante un aspecto formativo de la historia que se refleja y se observa diferente en cada uno de los niveles. Otro es la realización de trabajos de investigación histórica. Aquí se discute que existen nuevos métodos, que la visión de los investigadores ahora es más amplia, que se está privilegiando no solamente el trabajo individual, sino el trabajo en equipo. O sea, se plantean como elementos propios ahora de la investigación histórica. Otro elemento es la gestión del patrimonio histórico y cultural. Aquí en se distingue pues el patrimonio tangible, patrimonio intangible, y se profundiza un poco en tres aspectos: lo que son los museos, lo que son las bibliotecas y lo que son los archivos. Por lo menos se hace hincapié en esos y se profundiza un poco en cada uno de ellos, y termina con otro de los grandes ámbitos en la difusión de la historia. Entonces, con eso se pretende que los estudiantes se habiliten en identificar, organizar, sistematizar y analizar apropiadamente la diversidad de fuentes de información para la investigación histórica, y que respondan a problemáticas sociales que sean relevantes y pertinentes. Con eso termina la segunda parte del libro, y se inaugura con otro trabajo, la tercera parte, que ya es sobre experiencias docentes y el papel de estudiantes y egresados. En el capítulo, por ejemplo, 12, problemas para el uso de las TIC en la docencia, el caso de la licenciatura en Historia de la UAS, donde un servidor, María de los Ángeles García Murillo y Jesús Carrillo, efectúan un análisis que se centra en la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Aquí también se aplicó un instrumento a la planta docente para ver qué problemas había, porque hay algo que no cuadraba en la licenciatura en Historia
de la UAS. Es decir, se había hecho mucho hincapié, que por cierto recuerdo yo las primeras reuniones de la Renalic en el 73 y luego en el 70, en el 93. Fue cuando fue la primera reunión, 2003 y después la de 2007, donde mostramos cómo se había logrado un gran avance en el uso de las TICs, pero resultó que ese gran avance, o sea, esa obtención de recursos que nos permitía tener pues muy buenas TICs, no se reflejaba en la forma de enseñar, en la forma de trabajar. Entonces, con esta encuesta, años después de que se dio ese fenómeno, pues podemos encontrar que alguna de las razones. Entonces, no es un problema, en este caso, ¿verdad?, de falta de recursos, sino de la concepción de los maestros. O sea, los maestros no le encuentran todavía la utilidad para implementar nuevas formas de enseñar a través del uso de las TIC. De hecho, también existe una cierta resistencia para usar las TIC en el aula, aunque de una perspectiva general se ha ido transformando la práctica de tradición de cátedra magistral como la forma de impartir las clases, que era lo común hace unos años. Ahora ya se utilizan nuevas formas de enseñanza-aprendizaje y alguna que otra de algunos maestros apoyada en la tecnología. Pero la mayoría de la planta docente está consciente de las diferencias de la forma presencial y virtual de las estrategias de aprendizaje, pero siguen considerando y se considera más rica y adecuada la forma presencial. Entonces había que profundizar un poco más en estos aspectos. Aquí se demuestra lo que la encuesta nos dice, pero había que discutir más a fondo si realmente tal vez sea por la propia carrera, tal vez sea por la formación, tal vez sea por el aspecto generacional de los maestros, etcétera, sigue habiendo como una resistencia a la mayor utilización o mejor utilización de las tecnologías. Y el siguiente trabajo es uno de los que más me gustó, por cierto, para echarle, claro que los otros también me gustaron, pero ese tenía algo como más especial, de María del Rocío Rodríguez. Este se dedica a las prácticas docentes, una oportunidad para la reflexión. Aquí se realiza un excelente análisis sobre la experiencia docente de los alumnos de la licenciatura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los estudiantes obligatoriamente tienen que cursar 3 unidades de aprendizaje obligatorias relacionadas con cada una de las áreas terminales, en este caso, investigación, docencia y difusión. Y lo más importante, creo que a lo mejor por eso me gustó más, no debe ser solamente teórico, sino que deben de estar muy vinculados a la práctica. Por ejemplo, en el aspecto de la docencia, que es donde se centra el trabajo, sus experiencias son aleccionadoras, pues la realidad les mostró a los alumnos nuevos problemas que cambió su visión de esta. Ahí se señalan sus fortalezas, sus áreas de oportunidad y de aprendizaje, entre otros aspectos. Además, dan a conocer, o sea, ya es como un plus dentro del trabajo, los resultados que arrojó la revisión en Internet sobre las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas en México. O sea, ¿qué es lo que ofrecen? ¿Qué tipo de materias relacionadas con la docencia cada una de las licenciaturas en historia nos está ofreciendo? Se relaciona un poco con las competencias docentes, pero esto permite ver y tener un panorama general de lo que está pasando en el país en esos aspectos relacionados con la docencia. Tal vez por eso me gustó el trabajo, aparte de también se los recomiendo igual que los anteriores. En el siguiente, Rebeca Ballín, Suzuki Heredia y Graciela Sánchez Almanza, en el capítulo 14, que se titula Irse o quedarse, ¿qué implica para los estudiantes vivir la movilidad estudiantil? Y ya mencioné al principio, que me basé en parte en ese trabajo para otro que hice. Analizan el caso de la Facultad de Historia de la Universidad de Michoacán, quienes indican que la movilidad universitaria nacional e internacional ofrece, además de la formación profesional, una serie de experiencias que permiten a los estudiantes crecer como personas, probando sus límites y posibilidades. De hecho, esto lo sacan a partir de una encuesta que se aplica a los estudiantes que hicieron movilidad estudiantil entre el 2015 y 2017. 7 fue movilidad nacional y 4 movilidad internacional. Entonces, aquí se ven en estas encuestas, en estas entrevistas, diferentes perspectivas. Por ejemplo, la perspectiva académica. ¿Qué buscan los estudiantes al irse a otra universidad? Generalmente, pues una experiencia mejor académicamente, pero también qué problemas económicos se enfrentan, porque no todos se van con beca, otros se van con sus propios recursos. Y de hecho, pues hay
hay opiniones, ¿verdad?, de que debería haber más recursos para fomentar este tipo de movilidad nacional e internacional. También se ve el aspecto personal, donde creo que todos los casos coincidieron en que hay un crecimiento personal, la experiencia de convivir con otros maestros, con otros alumnos, en otras situaciones. Creo que eso es enriquecedor y le permite a los estudiantes una mejor formación. El aspecto institucional tampoco se deja de lado. Por ejemplo, aspectos como las equivalencias, las formas de evaluación, que no son coincidentes y a veces traen problemas a los alumnos que se van a otros. Pero todo eso se tiene que contemplar. Y por último, ven el aspecto motivacional. ¿Qué los lleva a irse? Me tocó ver algunas otras encuestas donde decía que era el país, era el lugar, o sea, era un lugar más turístico, un lugar más bonito, pero aquí parece que lo que más motivó a los estudiantes fueron causas académicas, que querían superarse, querían encontrar otras opciones con niveles que les permitieran ser mejores profesionistas. Y el capítulo 15, la destreza histórica en el aula, adversidades y retos para la práctica docente, de Montserrat Alejandra Mendoza y Fernanda Monreal. Ellos como recién egresados de la licenciatura, muestran los conocimientos empleados en la práctica docente de la materia de historia. Y esto lo ponen a prueba en una escuela primaria, en el turno matutino en el estado de San Luis Potosí, y se plantean actividades que, aunque están sujetas a los libros de texto, porque ya existen libros de texto, para, en este caso, primer año y cuarto año, ellos buscan cómo incentivar a los alumnos a que capten mejor la historia, a que asimilen mejor la historia. Para eso utilizan dibujos, mapas, lluvias de ideas, exposición oral, y identificar los aspectos más sobresalientes de esas materias de historia. Uno tenía relación con la revolución y otro tenía con las sociedades mesoamericanas. Entonces buscan qué aspectos son los que al alumno, sin llenarlo de muchas ideas, le permita a ellos tener una mayor imaginación y que los motive a continuar con este estudio de la historia. Pero pues la experiencia misma, la edad de los alumnos, las condiciones en las que se enfrentaron, etcétera, las lleva a cuestionarse si es suficiente lo aprendido en el aula sobre la docencia. Y creo que eso es algo muy común. Yo creo que la mayoría de los estudiantes siente que lo que se le da sobre docencia no es suficiente cuando se enfrenta, en este caso, a la docencia y en el mundo laboral, ¿verdad? Y otra cosa que también que coincide con lo de Rocío es que muy diferente es lo que los maestros les enseñan y lo que la práctica les está mostrando a la hora de poner esos conocimientos ya en el aula. El penúltimo capítulo, ¿verdad?, que es Bachillerato Universitario a Distancia en un Centro de Previsión y de Adaptación Social, es de Ana Evelyn Calleja y Graciela Isabel Badía. Pues ese se lo recomiendo. Creo que es una experiencia también que me gustó mucho, ¿verdad? Coincide con los seminarios de historia de la educación que abren una línea de historia y prácticas educativas en espacios de reclusión, y coincidió con el lanzamiento del programa de bachillerato universitario a distancia por la UAM. Entonces aquí hubo dos intentos, o sea, bachillerato para migrantes, que no se pudo por Trump y por todas las condiciones que existieron adversas, pero la segunda, que fue en los centros de rehabilitación, o sea, conocidos como prisiones, donde gente que está en reclusión por problemas con la sociedad, decidieron estudiar esta preparatoria y ponerle ganas a diferentes materias, entre ellos a la de historia, y ellos hacen un seguimiento. Son 6 centros de rehabilitación y readaptación, pero ellos se concentran en Santiaguito de Almoloya de Juárez, y es una comunidad académica mixta porque hay 3 mujeres, aparte está cerca de donde ellos estudian, y se hace toda una experiencia que me parece que por el tipo de alumno, ¿verdad?, o sea, alumnos en reclusión, pero que tienen ese deseo de estudiar, de superarse, de mejorar, etcétera. Creo que es una experiencia que pocas veces podemos ver o encontrar en los libros. Y finalmente, un capítulo de un egresado que titula La felicidad del capitán Altamira, cuando escribió su tesis de licenciatura en historia, de Óscar Arteaga. También me gustó mucho porque es la sinceridad, es la forma de este exalumno de decir las cosas, de plantearlas, de tratar de motivar. Desde mi punto de vista, creo que eso pretende también tratar de motivar a los que están estudiando
para que aprovechen más la licenciatura. Él reconoce que no aprovechó la licenciatura como debiera, o sea, como que desperdició el tiempo, que podía haber estudiado un poquito más, haber puesto más atención, haber avanzado más en la tesis. Total que termina y no puede terminar la tesis y deja pasar los años, y eso lo lleva a un sinnúmero de dificultades porque no es egresado, no le dan trabajo, tiene que dedicarse a miles de cosas hasta que él se decide, por apoyo familiar y por presiones familiares y por motivaciones propias, a terminar. Y dedica 3 años de estudio en el cual forma carpetas, libretas con la experiencia de lo que está leyendo para hacer su tesis. O sea, 3 años que a lo mejor en la escuela le hubiera costado 1 año, año y medio realizarla, pero solo, pues no tuvo esa oportunidad, pero al final logra terminar la licenciatura. O sea, se titula. Pero cuestiona, tiene un gran espíritu crítico que creo que debe de alabarse. Cuestiona, por ejemplo, cómo no se pone demasiado énfasis o el énfasis suficiente en el aspecto de la escritura, de la redacción para el historiador. Y eso lo lleva a que cuando haga la tesis, pues no tiene esa experiencia. Entonces sí le dan 2 cursos, pero que son insuficientes para preparar al alumno en eso. Creo que eso va a ser algo común. Creo que la licenciatura nos da una formación integral, muy genérica, que nos da los elementos básicos, pero que depende mucho de nosotros el poder aprovecharlos y desarrollarlos. Tenemos entonces un libro de lectura obligada para los interesados en la educación, en especial relacionados con historia, un libro sugerente, lleno de respuestas, pero también de muchas interrogantes sobre la forma de educar a los historiadores del siglo XXI. Así que hay que leerlo y felicitar a la facultad por promover y difundir y divulgar este tipo de obras. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Arturo. Gracias, Irma, porque, bueno, pues nos llevaron a conocer estos 17 trabajos, contaba yo ahorita, que son los que componen este libro colectivo, ¿no? Y que, bueno, pues bien estuvieron mencionando todas estas formas de que abordamos, ¿no? Las diferentes situaciones y aspectos que hay que considerar dentro de lo que es la formación de los historiadores. Ahí yo les ponía en el chat el enlace. Este libro fue concebido para un formato digital y por eso es también de libre acceso y está en la página de la Facultad de Historia en el apartado de publicaciones. Yo aquí les puse ya directamente el apartado de publicaciones, además para que vean las otras publicaciones digitales que también están en acceso en general, ¿sí? Así que bueno, pues ya conocimos aquí todo lo que es parte del contenido, ¿no? De este libro colectivo. Estamos viendo, bueno, veo aquí a egresados, está también conectado el doctor Ramón Alonso Pérez Escutia, quien es el secretario académico de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, y bueno, pues también los saludamos. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta sobre este libro que se está presentando el día de hoy? Adelante, María de los Ángeles. Muchas gracias, doctora Graciela. Pues yo tomo la palabra para agradecer, ¿no?, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por permitirnos a la Red Nacional de Licenciaturas en Historia publicar lo que nosotros, los docentes que abarcamos, ¿no?, en esta red de licenciaturas en Historia, que son varias instituciones a nivel nacional, tanto privadas como públicas, no son más públicas las universidades que estamos inscritas en esta red, donde la aportación que realizan nuestros docentes no tiene que ver con la dinámica de enseñanza-aprendizaje, y me encantó que mandaras el link, Graciela. Ya lo compartimos con los docentes, los estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que están encantados, ¿no?, con leer esta obra, que ya lo habíamos compartido, ¿no?, pero ya hicimos el enlace legal y oficial, ¿no?, de ustedes
Agradecer sobre todo a los que conforman, ¿no?, la parte institucional de las autoridades, al rector de la Universidad de Michoacana, el doctor Raúl Cárdenas Navarro, a la directora de la Facultad de Historia, la doctora María Teresa Cortés Azueta, a los miembros, ¿no?, del comité editorial de la red de licenciaturas en Historia, a la doctora Irma, a la doctora Elba Rivera, a la doctora Paulina Tapí, usted misma, doctora Graciela, a la doctora que se nos acaba de salir en un momento, a la doctora Laura, al doctor Arturo Carrillo. O sea, aquí son un conjunto, ¿no?, de docentes de diferentes instituciones que están comprometidos, ¿no?, con la problemática de las licenciaturas en Historia, de cómo se desenvuelve, ¿no?, el trabajo de docencia de nuestros trabajadores, investigadores, la parte del alumnado, ¿no? Aquí lo interesante es el poder aportar lo mejor para nuestros estudiantes y sobre todo no tanto enseñarlos o aventarlos, ¿no?, al mercado laboral, sino que tengan las herramientas y conocimientos necesarios e indispensables, pues, para enfrentarse, ¿no?, al mundo laboral que nosotros estamos topados hoy en día, que nosotros hacemos investigación, docencia, difusión, y nos damos cuenta, ¿no?, de lo difícil que es estar en aula, de lo difícil que es enseñar, y sobre todo con esta pandemia que nos está tocando vivir. Creo que es idóneo, ¿no?, en estos momentos volver a hacer un análisis de lo que estamos aportando detrás de pantalla, como estamos haciendo en un momento, y la diferencia, ¿no?, de estar físicamente. Creo que si hacemos un trabajo grupal, institucional, donde veamos, ¿no?, en diferentes instituciones qué es lo que está pasando, qué estamos aportando en estas instancias, creo que sería muy rico. Entonces, la red de licenciaturas en Historia tiene un gran trabajo, un enorme trabajo, que creo que juntos, coludidos con diferentes instituciones, lo vamos a poder lograr. No me queda más que agradecer a los presentadores de este libro, a la doctora Irma, al doctor Arturo Carrillo, por el gran trabajo que acaban de realizar, y a quienes se hicieron cargo, ¿no?, de esta edición, de esta publicación, que la verdad les quedó excelente. Muchas felicidades. Muchas gracias, María de los Ángeles Citlari. Pues es, como dices bien, ¿no?, todo un esfuerzo, pero sin duda lo que se pudo reflejar ahorita con los comentarios de la doctora Irma y el doctor Arturo es, bueno, pues todo el trabajo que hay detrás, ¿no?, todo el quehacer de lo que estamos haciendo en las licenciaturas, y sobre todo cómo nos estamos mirando, ¿no? Y ahí está el compromiso también social que tenemos, como bien decían, ¿no? En términos de los chicos que están ya y que llegan al campo laboral, ¿no? Y finalmente nos están llevando a repensar constantemente qué es lo que tenemos que hacer para, pues, que sea cada vez también mejor, ¿no? Así que, bueno, este gran ejercicio nacional, colectivo, pues ahí está, a la disposición. Qué gusto, doctor Arturo, que este trabajo que hicimos de movilidad, bueno, le haya también permitido ver lo que usted también, bueno, quiso abordar. Esperemos también que los tiempos les permitan a los jóvenes el poder volver a esta preparación que les permitía la movilidad, ¿no? Lo comentábamos con la doctora María Teresa Cortés, pues del tema, por ejemplo, los encuentros de los estudiantes, ¿no? Lo que está viviendo los muchachos en estos espacios que ellos pues empiezan a intercambiar, empiezan a trabajar sus ponencias, a presentarse, a escucharse, ¿no?, con esta comunidad epistémica con intereses en común en sus mesas, y bueno, lamentablemente, pues ahora también sigue siendo de manera virtual. Algunos lo agradecemos, pero hay quienes lo extrañan mucho más, ¿no? Y es parte también de esta formación que se logra tener, ¿no? Yo estoy convencida que lo que tenemos que hacer en la universidad, y lo hablo en términos generales, es generar experiencias, ¿no? Y estas experiencias son las que van a llevar a la formación de muchos aspectos, ¿no? Hablábamos de la parte integral, el tema incluso de poder hacer una elección, ¿no? De poder dejar a la familia unos meses e ir a conocer otros lugares y otras formas de enseñar,
yo debo decir que gustosamente llegan muy contentos, ¿no? Y valoran y aprecian lo que tienen también en sus escuelas y facultades. Entonces, bueno, también eso es muy bueno. Así que bien. ¿Alguien más quisiera comentar? Estamos teniendo varias felicitaciones. A ver, levantó la mano la doctora Tere y por ahí de manera física la doctora Elba. Así que bueno, pues adelante, Sí, doctora pues Tere. muchas gracias. ¿Sí puedo ya? Ajá. Muchas gracias a todos. Realmente ha sido muy interesante en la reseña que se ha hecho del contenido de los trabajos que están en el libro que el día de hoy se presenta. A mí me parece que es muy importante la edición y la publicación y la difusión de estos trabajos que nos llevan a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en los diferentes programas de historia a nivel nacional. Yo creo que esto es algo sumamente importante, muy gratificante y además que nos ayuda en los procesos de autoevaluación, porque de alguna manera la reflexión que se está haciendo son sobre cómo estamos implementando el día a día de la enseñanza de la historia y cuáles son las experiencias de cada una de las licenciaturas que en este caso están participando dentro de la red. Así que yo espero que no sea el primer tomo, que tengamos otros más que nos lleven a esta reflexión constante que nos permite a quienes estamos al interior de la administración, pues ir viendo con ojo crítico lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal y que podemos mejorar, porque efectivamente, como decía la doctora Irma en su presentación, y esto me parece que es sumamente importante, es que lo que queremos es mejorar siempre. Entonces, y que nuestro ámbito y nuestra postura pues va a ser darles lo mejor a nuestros estudiantes. Así que el recibir y el conocer otras experiencias, pues a nosotros nos lleva a tener una mirada de espejo para ver qué es lo que estamos haciendo. Y yo agradezco nuevamente porque realmente ha sido muy gratificante escuchar las dos participaciones y digamos, profundo, porque nos enseñaron todo el libro, ¿no? Cómo está integrado y los temas y los problemas que se están abordando, que de alguna manera nos dice que son problemas compartidos, ¿sí? Esto es lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, pues le damos la palabra a la doctora Elba Rivera, por favor. Antes que nada, a nombre de todas y todos quienes integramos la Red Nacional, ya lo hizo nuestra presidenta, la doctora Citlali, agradecerle a la universidad, a la Facultad de Historia y especialmente a Graciela, que siempre ha sido una cómplice en esta aventura por dar a conocer nuestros productos. Me da gusto que esté la doctora María Teresa, directora de la Facultad de Historia, porque con la Universidad Michoacana nos unen muchos lazos. Ayer, en otro libro también que nos, en complicidad, decimos epistémica, ¿verdad? Porque aquí, si no sumamos esfuerzos, también Graciela nos apoyó para la publicación de un libro que está hospedado también en la página de la universidad. Invitarle a la doctora María Teresa Cortés, que en alianza con la doctora María de los Ángeles, que son dos directoras de facultades, ¿sí? Está nuestro compañero Enrique Delgado, también que es director de otra facultad, que sean las voces en nuestras universidades para que la enseñanza de la historia tenga un lugar protagónico en nuestros planes y programas de estudio. Este es el libro, será el libro número 10 de la red, ¿sí? Tenemos otras publicaciones que anteceden a esta y señalar que uno de los problemas, como ya lo señaló la doctora Cortés, es a la hora de los procesos de evaluación de las licenciaturas o de los procesos de acreditación, nos dicen, bueno, ¿y cómo sabemos si efectivamente
las tareas que han hecho de transformación, reformas curriculares, de práctica y de servicio social tienen pertinencia social. Ahora que con la nueva reforma educativa nos piden el compromiso social, la vinculación. Y yo les puedo decir que nuestras publicaciones son eso, una contribución y una reflexión colegiada y colectiva, no solo de los logros, sino también de esto que hoy se llama las áreas de oportunidad, que a mí me gustan más los retos, porque los retos también nos permiten ver los claroscuros, no solo de nuestra praxis docente, sino también de cómo hacemos o cómo realizamos en los entornos socioeconómicos en los que se inscriben nuestras licenciaturas las reformas curriculares. ¿Cómo enseñamos a enseñar historia? Porque desafortunadamente privilegiamos la investigación y demeritamos desde nuestro propio campo epistémico la enseñanza, ¿sí? Privilegiamos más la investigación. Si nosotros observamos, el área prioritaria de nuestros planes y programas de estudio siempre es la investigación. Y me pregunto, ¿cuántos de nuestros egresadas y egresados están realizando investigación inmediatamente después de la licenciatura? Muy pocos. Muy pocos logran vincularse al área de patrimonio. Muy pocos, la gran mayoría incide e ingresa a los posgrados, maestría y doctorado, y más del 30%, no sé cómo sea el caso de la Michoacana, pero en el caso de la UAP, más del 30% de nuestros egresados, no solo titulados, sino también pasantes, se insertan al mercado laboral de la enseñanza de la historia en nivel medio superior y en el nivel básico. Muchos de ellos en escuelas públicas, pero la gran mayoría en instituciones privadas. Y yo creo que ahí, como licenciaturas en historia y como Red Nacional de Licenciaturas, tenemos una tarea muy importante, reforzar la enseñanza. ¿Por qué? Porque en nuestras manos está la formación y no solo la formación, sino también reinterpretar o interpretar la memoria histórica que tanto se juega políticamente a lo largo de los tiempos. Y ya Irma nos contará de esas anécdotas, Paulina también nos contará que son sus campos epistémicos, una desde el área de la historiografía y nuestra querida Pau desde el campo de la enseñanza de la historia, que es su saber hacer, ¿no? Como dicen ahora. Entonces, yo nada más quisiera invitar a la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, a la doctora Cortés, que se sume a este proyecto, a la UAS también, y que nos permitan en lo inmediato y a mediano plazo también, permitirnos publicar otros libros que tenemos en puerta. Y nosotros como red, yo creo que la doctora Citlali lo refrendará, estaremos más que atentos porque encontramos en esta universidad un espacio, un albergue, una casa, como si estuviéramos en nuestra propia casa editorial, porque así son las universidades hermanas con la Red Nacional de Licenciaturas. Y no me queda más que agradecerles a las y a los autores, a mis compañeros y compañeras del comité editorial, todo este trabajo que han realizado para que esta obra hoy esté ahí albergada en el repositorio bibliográfico de esta hermosa y bella universidad, la ciudad de la Cantera Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elba. Pues efectivamente es un gusto poder colaborar. La doctora Tere conoce muy bien los trabajos que estamos haciendo, sabe que también por ahí tenemos en el horno, pero la invitación es muy, muy clara y contundente, ¿no? En términos de la colaboración y, bueno, pues además de mencionar, bueno, a Citlali como nuestra presidenta en la Renalica, bueno, pues había que hacer mención también eso, ¿no? De que es también directora de facultad. Y bueno, también debo de reconocer, para quienes no lo sepan, también a nuestra presidenta honorífica, por ser fundadora de la Renalica, pues la doctora Elba, ¿no? Y como ven, pues así nos pone a trabajar, ¿verdad? Así es parte del quehacer, así que bueno, siempre es un gusto colaborar. Bien, no sé si alguien tenga algún comentario. Por aquí hay un comentario que hizo Daniel Adrián Ortiz Macarena. Felicidades por el trabajo realizado.
muchas gracias por la presentación. No cabe duda que cada década y generación tiene sus ventajas y retos. Los tiempos son cambiantes, ¿no? Daniel es un egresado de nuestra facultad, tanto de la licenciatura como de la maestría, un chico muy talentoso y bueno, pues también le hizo eco, ¿no? Estas reflexiones que compartimos en este momento. Así que bueno, pues no sé si alguien quiera comentar algo más. Ya saben dónde están los libros. Están 2 publicaciones de la Renalica en la página de la facultad y hay otros libros también que pueden compartir y que pueden por ahí conocer con sus comunidades. Y bueno, pues estaremos seguramente el año que entra presentando más trabajos colectivos. Así que bueno, pues creo que terminamos. Pues un afectuoso saludo para todos y todas las aquí presentes. Pues seguimos con nuestros lazos de trabajo, con nuestros lazos profesionales y también de amistad. Así es que bueno, pues terminemos esta tarde y gracias por estar aquí. Ya habrá tiempo de brindar y de compartir más cercano. Así es que bueno, pues muchas gracias por su participación y asistencia. Nos vemos. Gracias.